Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Iniciamos sesión desde hoy, lunes 7 de junio de 2021. Con ustedes que son tercer año grupo C de habilidades matemáticas. Antes de iniciar sesión, el que está presente, Héctor David, hacemos un breve situación de cómo ha entregado sus actividades. El día miércoles pasado, de la semana anterior, que fue el miércoles 2 de junio, se pidió la cartilla, no se ha enviado. Suplico que la envíes hoy mismo. Cartilla, recuerda que la forma de entregar la cartilla es haciendo una reflexión de la lectura y una fotografía de la exposición de tu tema con tus padres o tutores. Así pues, tú deberás de entregar 2 fotografías para que se te cuente. Mañana es el último día para desarrollar el tema que es interpretación de gráficas, funciones y estadística, así como para desarrollar las actividades de la semana 4, la cartilla que ya se entregó, la actividad número 2, que tienen que hacer un cuestionario de representación espacial e interpretación de gráficas, un cuestionario de 10 preguntas con sus 10 respuestas, y la actividad número 3, que tienen que responder esos 2 ejercicios en su libreta. Cada actividad tiene el peso del 10%, ¿sale? Con su cartilla, y esto estaríamos finalizando la semana número 4. ¿Sale? Entonces, suplico para los que posteriormente vean este video en YouTube, se pongan las pilas y entreguen a la brevedad posible todas sus actividades para que estemos ya cerrando semana 4. Les recuerden ustedes que el 15 de junio está estipulado para entregar, es la fecha límite de entrega de su grupo integrador, y con eso ya estaríamos cerrando este ciclo escolar. ¿Sí? Entonces, yo sugiero, yo suplico, yo ruego a cada uno de ustedes, entregue todo para que el 15 de junio ya se olviden una responsabilidad más en lo que respecta a habilidades matemáticas y matemáticas financieras. ¿Sí? En el caso de matemáticas financieras, de igual manera, se tiene que entregar esta actividad 2, actividad 3, notas de clase, la cartilla que ya la mayoría ya entregó, pero aún así faltan algunos. Entonces suplico que lo hagan a la brevedad posible. La cartilla máximo el día de hoy para entregar los que no lo hayan hecho. Con lo que respecta a esta semana que iniciamos, semana 4, sesión 10, vamos a trabajar el tema de interpretación gráfica de funciones y estadística. El tema es muy amplio, ¿sí? Deben de tomar sus notas en clase, en su libreta reciclada. Recuerden de poner la fecha de trabajo, nombre completo atravesado en cada hoja con un lápiz de color o un marcatexto, ¿sí? Y el título, el tema abordado en que se desarrolle la actividad. ¿Sí? Para esta ocasión ya tengo preparado, es un video, está bastantísimo largo, solamente vamos a ver parte de él para que ustedes se visualicen la interpretación gráfica en estadística. ¿Sale? En otro día abordaremos el de funciones, el de estadística, y en la descripción abajito de este video aparece el link de acceso a este video por si lo quieren ver por completo. ¿Vale? Entonces nos trasladamos a internet. Ahí tenemos.
Y empezamos. Muy buenos días, bienvenidos a este video acerca de la interpretación de las gráficas estadísticas. Hoy en día hay una gran variedad y combinación de las gráficas tradicionales. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a reconocer las más comunes. Las gráficas estadísticas presentan de forma ordenada, estructurada y resumida un conjunto de datos para facilitar su interpretación. Una de las gráficas más familiares es el diagrama de barras, la cual muestra los valores o categorías de la variable usando barras de diferentes alturas, las cuales son proporcionales o representativas de sus frecuencias. A mayor altura, mayor frecuencia. A menor altura de las barras, menor frecuencia. El diagrama de barras se emplea para representar variables cualitativas o discretas. La estructura general de un diagrama de barras debe contener un título que consiste del tema, la población y el periodo de tiempo que describen. Un eje horizontal en el cual debemos encontrar los nombres o títulos de las categorías separadas entre sí la misma distancia. En este ejemplo vamos a encontrar los nombres de los géneros de los diferentes tipos de películas. En el eje vertical viene una escala numérica que corresponde a las frecuencias, ya sea absoluta, relativa o porcentual. En el cuerpo de la gráfica vienen barras de diferentes colores o tramas para distinguir las categorías entre sí. Una leyenda puede incluirse en el gráfico para distinguir las categorías más fácilmente. Las operaciones o interpretaciones que podemos efectuar con un diagrama de barras son las siguientes. Podemos calcular la máxima frecuencia, la menor frecuencia de una categoría o el valor de la frecuencia de una categoría en específico. Podemos establecer la diferencia entre diferentes categorías, por ejemplo, la diferencia entre las películas de acción o aventura con respecto a las de terror, un 30%. Podemos comparar y ordenar las categorías de acuerdo a su preferencia. En este caso, las más preferidas son las películas de acción con un 40%, las películas infantiles o familiares con un 33%, las comedias con un 12%, el terror con un 10% y los dramas un 5%. Podemos agrupar categorías y sumar sus frecuencias. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población prefieren las comedias y las películas de terror? En este caso, 22%. ¿Qué porcentaje de la población prefiere películas de terror y dramas? 15%. ¿Qué porcentaje de la población prefiere películas de acción o aventura y películas infantiles o familiares? 73%. ¿Cuál fue el género más preferido en el 2017? Las películas de acción o aventura con el 40%. ¿Cuál fue el género menos preferido de películas del 2017? El 5% de la población prefiere los dramas. Los diagramas de barras pueden ser horizontales y se utilizan igualmente para variable cualitativa o discreta. Además, cuando los nombres o textos de las categorías son muy extensos y existen varias series de datos, van a ser más útiles cuando las categorías están en orden ascendente o descendente. Es así como podemos distinguir en esta tabla donde se presentan cuáles son los países con más satélites en órbita, que es Corea del Sur, el país que menos satélites en órbita tiene con 15. El país con más satélites en órbita es Estados Unidos con 883. Podemos ver las diferencias entre, por ejemplo, Rusia y China en cuanto a la cantidad de satélites. Sería un total de 146. También podemos observar cómo Estados Unidos tiene más satélites que los siguientes 10 países en el orden de países con satélites. A continuación, un ejercicio de interpretación de una gráfica de barras que representa el comportamiento de un grupo de estudiantes en cuanto a la noche preferida para realizar tareas. Inicialmente preguntan, ¿cuántos estudiantes prefieren hacer sus tareas los fines de semana en la noche? Podemos notar que en el eje horizontal están los días de la semana. Resaltamos aquellos días que son del fin de semana. En el eje vertical están las frecuencias absolutas, es decir, el número de estudiantes. Las barras correspondientes a los días sábado y domingo tienen valores de 5 y 12, es decir, que en total 17 estudiantes hacen sus tareas el fin de semana. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes prefieren hacer sus tareas entre semana y la noche? Consideramos entonces aquellos días que corresponden a entre semana.
hacemos el conteo de cada uno de los estudiantes que hacen tareas entre semana. 1, 4, 6 y 7, 13. La siguiente pregunta es acerca de cuántos estudiantes hay en la clase. Lo que vamos a hacer es tomar todos los días de la semana y sumar cada uno de las frecuencias absolutas para tener el total de la población estudiada. En este caso, 1, 0, 3, 2, 7, 5 y 12 para un total de 30 estudiantes. Una pregunta específica: ¿cuántos estudiantes hacen sus tareas el domingo en la noche? Debemos fijarnos en la categoría del día de domingo. En este caso, son 2 estudiantes que hacen su tarea el domingo. Otro tipo de gráfica es el diagrama de barras agrupado. Se utiliza cuando tenemos varios conjuntos de datos y se agrupan en varias categorías, todas en el mismo gráfico. En la siguiente gráfica podemos observar los costos e ingresos de 4 compañías en el año 2020. Las barras rosadas son los costos de cada una de las 4 compañías y las barras verdes corresponden a los ingresos por ventas de cada una de las compañías. Todas las barras verdes corresponden a un mismo conjunto, que son los ingresos. Cada una de las 4 compañías tiene esa característica que puede ser estudiada, los ingresos. Todas las barras rosadas corresponden al conjunto de costos, que es una característica que se puede estudiar o se puede medir en cada una de las 4 compañías. En general, tenemos 4 categorías para 2 conjuntos. Es decir, cada categoría se ha agrupado en 2 barras, que corresponden a los valores de cada uno de los 2 conjuntos, costos e ingresos. En el eje vertical podemos encontrar un título que menciona las unidades en las cuales están representados esos valores. En este caso, costos e ingresos en millones de dólares. Cada conjunto de datos se representa con un mismo color. La longitud de las barras representan o son iguales a la cantidad del valor. Respondamos algunas preguntas. De acuerdo a la gráfica 1, ¿cuál compañía obtuvo utilidades? Debemos reconocer el concepto de utilidad. Las utilidades son los ingresos menos los costos, es decir, son las ganancias que le quedan a la empresa después de restarle a los ingresos todos los costos que tuvieron que hacer para la fabricación o para la producción de bienes y servicios. En la primera categoría correspondiente a la empresa o compañía, podemos notar que la barra de ingresos es mayor o más alta que la barra de costos. Es decir, que en esta compañía sí se presentaron ingresos en el año 2020. En la segunda categoría, para la compañía B, podemos darnos cuenta de lo contrario. Los costos o la barra de costos es superior o más alta que la de ingresos, es decir, que se presentaron pérdidas. En la tercera compañía, sucede que los costos son mayores que los ingresos, es decir, que se obtuvieron pérdidas en el año 2020. Y en la compañía D, la barra de costos y la barra de ingresos son iguales, es decir, que en este caso no hubo utilidades. Conclusión, podemos notar que la compañía A fue la única que obtuvo utilidades. El valor de la utilidad sería la diferencia entre las dos barras, 45 menos 35, 10 unidades, pero como tenemos que fijarnos en el eje vertical, en qué unidades viene, son ingresos en millones de dólares, significa que son 10 millones de dólares que tuvo de utilidad la compañía A. En la segunda pregunta, ¿cuál compañía tuvo las mayores pérdidas? En el análisis anterior pudimos notar que la compañía C fue aquella que tenía mayor diferencia entre la barra de costos y la barra de ingresos. El total de pérdidas o la diferencia, 45 menos 30, es igual a 15, es decir, perdió 15 millones de dólares. La tercera pregunta, ¿en cuántos millones fueron superiores los costos de la compañía D comparados con los costos de la compañía A? Debemos señalar cuáles son los costos de la compañía A, 35 millones de dólares. Ahora los costos de la compañía D, 50 millones de dólares. La diferencia entre la compañía D y la compañía A
son de 15 millones de dólares. Continuando con algunas preguntas de análisis acerca de la gráfica número 2, que trata del porcentaje de uso de redes sociales en 3 ciudades de América Latina en el año 2019, podemos notar que en el eje horizontal encontramos las categorías. En este caso, tenemos 5 redes sociales que se utilizan en las 3 diferentes ciudades. La primera categoría corresponde a YouTube, la segunda categoría a Facebook, la tercera categoría a WhatsApp, la cuarta categoría a Facebook Messenger y la quinta categoría a Instagram. Cada una de las categorías está conformada por 3 barras que corresponden a los países de México, Chile y Colombia. Las barras azules son los valores del porcentaje de uso de las redes sociales en México. Las barras de color naranja corresponden a los porcentajes de uso de las redes sociales en Chile y las barras grises corresponden a los porcentajes de uso de las redes sociales en Colombia. El eje vertical da información sobre el porcentaje o tasa de uso de las redes sociales en cada uno de esos países. Respondamos algunas preguntas. ¿En cuál país hay mayor porcentaje de uso de YouTube? Debemos ir a buscar la categoría que corresponde a esa red social, YouTube. Comparamos cada uno de los 3 países que están en el estudio. Podemos notar, en este caso, que es la barra gris que corresponde a Colombia. Conclusión, el país con mayor porcentaje de uso de YouTube es Colombia con un 96%. Segunda pregunta, ¿en cuál país hay menor porcentaje de uso de WhatsApp? Buscamos la categoría de WhatsApp y comparamos las 3 barras. En este caso debemos buscar la de menor porcentaje, que sería la barra de color naranja que corresponde al país Chile. Tercera pregunta, ¿cuál es la red más usada en México? Ahora debemos entonces tener en cuenta todas las barras azules que corresponden a México y comparando, analizar cuál es la red más usada. En este caso, la barra más alta de las azules sería la primera, que corresponde a YouTube. Es decir, que la red más usada en México es YouTube con un 95%. Una gráfica tradicional es el diagrama de barras apilada, en el cual las barras están conformadas por segmentos de diferentes colores o texturas, cada uno de los cuales representa un conjunto o serie de datos. En este ejemplo, una gráfica del porcentaje de consumidores de cocaína, cocaína y heroína, y solo heroína al ingreso en prisión. Tenemos 3 conjuntos. El primer conjunto está representado por el segmento rojo, que indica a aquellos consumidores de heroína previo al ingreso en prisión. Podemos notar las diferencias en las proporciones de cada uno de los segmentos a través de 4 periodos de tiempo: 1994, 2000, 2006 y 2011. El segundo conjunto corresponde a los segmentos de color verde, que representa a aquellos consumidores de heroína y cocaína al mismo tiempo, previo al ingreso en prisión. Podemos ver la progresión o la tendencia del comportamiento en cuanto a la proporción de consumidores a través de los 4 cortes en el tiempo. Se notan las diferencias en cuanto al tamaño de cada uno de los segmentos. El tercer conjunto de nuestra gráfica o serie de datos corresponde a aquellos consumidores de solo cocaína. Podemos notar las diferencias en la proporción del consumo de cocaína en los 4 cortes en el tiempo. Como cada uno de los conjuntos tiene los mismos cortes en el tiempo, es decir, se estudia el consumo de cada una de las 3 sustancias psicoactivas en los mismos 4 periodos de tiempo, entonces se pueden hacer agrupaciones. Estas agrupaciones vamos a llamarlas categorías. Podemos tener la categoría del consumo de esas 3 sustancias psicoactivas en 1994. La segunda para el año 2000. La tercera categoría corresponde al consumo de estos 3 grupos en que se han clasificado los consumidores en el año 2006. Y el cuarto grupo para el año 2011. Es observable que el tamaño de cada una de las barras es diferente.
y puede distinguirse el crecimiento o el decrecimiento en el transcurso de los 4 periodos de tiempo. Podemos también mencionar cuál es mayor o cuál es menor de las barras o categorías en general. Es decir, podemos hacer comparaciones totales por categoría. Ahora podemos concluir que la proporción de consumidores ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo y que en el año 2011 tenemos aproximadamente un 37% de consumidores previo al ingreso a prisión de los 3 grupos en que hemos dividido a los consumidores. Y que con respecto al año 1994, en el cual podemos notar que el número o proporción de consumidores es aproximadamente el 47%, que en general hubo una disminución de la característica de que fueran consumidores cocaína, heroína y ambas en un 10%. Bien, así es como nosotros podemos visualizar el uso de gráficos en diferentes temas. Ese es un tema, habla de estupefacientes, se habló del uso de redes de WhatsApp en algunos países, ¿sí? Aquí cambio en la superficie glaciar desde 1939 y está estipulado hasta el 2016. ¿Sí? Ese es el diagrama de barras apilado. ¿Sí? Como son los histogramas, lecturas de temperaturas diarias en un mes. Sí, como comenté al inicio de la clase de hoy, es muy largo el video para estar viendo todo el video. Entonces, eh, dejo el vínculo, si es que alguien lo quiere ver, es el uso de gráfica de barras direccionales en este caso. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda, algún comentario. Paso lista. Necesario. Bueno.